Abran por favor su Biblia a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. La epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Es donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de toda la palabra de Dios. Cuando lo encuentren digan amén. Y como ya lo encontraron, vamos a orar una vez más. Padre Celestial, a esta hora en la que abrimos tu palabra, a esta hora en la que nos damos el tiempo para no solamente leerla, sino escudriñarla y, Padre Santo, meditar en lo que ella nos está diciendo a través del pasaje que vamos a estudiar hoy. Pedimos como siempre que tu siervo mengüe y que tú crezcas delante de cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu hable a cada uno de nosotros aquello que Él ya ha preparado para hablarnos y que tengamos un corazón receptivo, un corazón dispuesto no solamente a escuchar, sino a poner en obra. Bendecimos tu nombre, Señor, por todo lo que nos has estado enseñando a través del libro de Gálatas y anticipamos grandes cosas que nos seguirás enseñando al buscar la dirección de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Todo esto, Señor, lo pedimos, lo oramos y te damos gracias por ello en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, pues estamos en el libro de Gálatas o en la carta de Pablo a los Gálatas y la semana pasada terminamos el capítulo 3 de Gálatas y estábamos viendo el propósito de la ley, porque como hemos estado viendo, la ley no puede justificar a nadie delante de Dios. La ley no es algo que Dios diseñó para hacer al hombre justo. El hombre no puede ser hecho justo por ninguna religiosidad, ningún rito religioso, ninguna regla religiosa. Porque la ley se hizo con propósitos que hasta que el Señor Jesucristo vino no sabíamos cuáles eran esos propósitos. Pablo nos revela que el propósito de la ley era que la ley debía ser un ayo o tutor. Un ayo o tutor que nos iba a dejar saber a nosotros que necesitábamos la gracia de Dios para poder ser justificados. Porque sin la gracia de Dios tampoco nadie puede ser justificado. El que vaya a ser justificado tiene que primero reconocer la gracia de Dios y luego por fe aceptar que por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, él o ella es justificado. Entonces, basándose en esa ilustración del tutor y de los herederos que vimos la semana pasada en el capítulo 3, en los versículos 24 y 29, en estos siguientes versículos Pablo va a desarrollar la idea de lo que significa ser un hijo adoptivo de Dios. Recuerden, terminamos la semana pasada hablando de que ahora somos hijos porque Dios nos ha aceptado, Dios nos ha adoptado a su familia. Entonces lo que Pablo va a hacer en esos próximos versículos es desarrollar la idea, de nuevo, basándose en la ilustración del tutor y los herederos. Pablo va a desarrollar la idea de lo que significa ser un hijo de Dios. Ahora, volviendo un poco a repasar lo que quiere decir tutor o ayo. En la sociedad antigua, un niño tenía que esperar hasta el momento adecuado, el momento que su padre dijera que era el momento adecuado, antes de poder heredar lo que era suyo. ¿Sí? Pablo usa esto para explicar por qué Dios retrasó la venida de Jesucristo, dejando a las personas con su ley como guía. Entonces, cuando la persona era niño, ¿verdad? Había un ayo o un tutor, que normalmente era un esclavo o esclava, que estaba encargado de cuidarlo, de dirigirlo, de instruirlo. Ese tutor o tutora no solamente instruía al hijo del dueño, al hijo del amo, por así decirlo, sino que también instruía a sus propios hijos. Y los instruía todos juntos. Entonces, mientras estaban siendo instruidos, mientras estaban siendo enseñados, tanto los esclavos como los libres eran igualitos. A todos les enseñaba lo mismo, los mismos métodos, mismo todo, ¿sí? Pero luego cuando el hijo crecía y cumplía la edad en la que el padre había determinado que recibiera lo suyo, entonces en ese momento el esclavo se queda atrás y el hijo es el que es elevado y recibe su herencia. Eso es lo que Pablo nos va a ilustrar aquí. Eso es lo que Pablo nos va a ilustrar en el pasaje que estamos leyendo. Porque noten ahí en su Biblia lo que dice Gálatas 3, los versículos 23 al 25. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, de nuevo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Versículo 25.
pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor. Quiere decir que una vez que ha venido la fe a nosotros, ¿sí? Quiere decir que ya no estamos bajo el tutor de la ley. Sí, porque noten, vamos a volvernos a los versículos 1 y 2 para leer lo que Pablo dice ahí, con lo que principia este pensamiento. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Y entonces eso es lo que hace realidad el versículo 3, y ahí es donde Pablo aplica esa misma instrucción o ese mismo principio a nosotros. De nuevo el versículo 3, así también nosotros, como aquel niño y el esclavo, ¿sí? Así también nosotros cuando éramos niños vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios, estoy leyendo Gálatas 3:25, 3:23 y 25, pero antes de que viniera la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor. Entonces, así también nosotros, como lo que leímos en el versículo 2, cuando éramos niños vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Entonces vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. ¿De qué nos está hablando cuando habla de los principios básicos del mundo? Sí, al hablar de los principios básicos de este mundo, Pablo se está refiriendo a principios o regulaciones elementales, como por ejemplo la ley de los judíos, ¿sí? O ciertos aspectos de ella. Estos elementos se describen como débiles y pobres, como vamos a ver en el versículo 9, y están vinculados a lo que parece ser las observancias del calendario judío, como nos dice el versículo 10. Entonces, los principios del mundo, hay muchos principios del mundo, ¿cierto? Cada religión tiene sus principios, cada religión tiene sus reglas, así como la religión judía tenía la ley, así cada religión tiene sus reglas, sus principios, los preceptos que se instilan en la gente y que tienen que seguir. ¿Sí? Entonces, así como estábamos sujetos, así como los judíos estaban sujetos a la ley, nosotros también estábamos sujetos a esos principios básicos del mundo. ¿Sí? En Colosenses capítulo 2, el versículo 8, noten lo que nos dice Pablo ahí escribiéndole a los colosenses, Colosenses 2, versículo 8. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen ¿qué? Tradiciones humanas y principios de este mundo que no van de acuerdo con Cristo. Cuídense. Estaba platicando con unas hermanas allá afuera, y espero que no se enojen por lo que voy a decir, pero estaba platicando con unas hermanas allá afuera y me preguntaron, y luego supe por qué me lo estaban preguntando, pero me preguntaron, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? La razón por la que alguien me pregunta cuál es el nombre de Dios es porque tuvo una conversación casi siempre con algún testigo de Jehová, que siempre tratan de llevar a las personas al punto en el que pueden preguntar, ok, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Sí, porque la gente, pues, Dios o Señor o, ¿verdad? Le dan, no, ese no es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y ellos siempre van a decirle que es ¿qué? Jehová. ¿Ese es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, para poder saber cuál es el verdadero nombre de Dios, tenemos que ir a las Escrituras, ¿no es cierto? Hubo un momento en el que Moisés iba a sacar a los hijos de Israel de Egipto, ¿cierto? Y el Señor le dijo que fuera y los sacara de Egipto. Y Moisés le hizo una pregunta al Señor. Le dijo, y si me preguntan quién me envió, ¿quién les digo que me envió? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Yo soy. Dígale a un testigo de Jehová cuando le pregunte cuál es el nombre de Dios, dígale, yo soy. Y le van a decir, ¿ese no es nombre? Y usted le responde, pues si no te gusta, habla con Dios, porque eso es lo que Él mismo dijo que era su nombre. Entonces, a menudo nos tratan de enredar, a menudo nos tratan de presentar, nos tratan de hacer preguntas capciosas, que en realidad lo único que están haciendo es tratar de
injertar o insertar su propia doctrina equivocada de lo que ellos entienden que son las Escrituras para confundirnos. Esos eran los principios a los que nosotros estábamos sujetos antes. Yo no sé cuántas personas haya aquí, y no quiero saber tampoco, pero yo no sé cuántas personas haya aquí que en alguna vez en su vida eran creyentes en la iglesia tradicional de México y Centro y Sudamérica. Y tenían sus propios preceptos y estaban sujetos a esos preceptos y tenían que bautizar a sus hijos y hacer la primera comunión y ser afirmados. ¿Cómo se...? Eso, ajá. Y tenían, etcétera, etcétera. O si hay algún ex testigo de Jehová quizás, o algún ex mormón, todas esas religiones tienen sus propios preceptos que deben seguir. Y el mundo definitivamente tiene sus propios preceptos y principios. Y la mayoría de la gente, la mayoría del mundo está sujeto a esos preceptos y principios. Cuando nosotros venimos a Cristo, más bien cuando Cristo viene y viene con las enseñanzas que trajo acerca del reino de Dios, aquellos que creyeron quedaron libres de esos conceptos y de esos principios. ¿No es cierto? Porque los que pertenecían a cualquiera de esas iglesias o a cualquier otra iglesia que no sea una iglesia que predique la palabra de Dios, como la palabra de Dios está escrita, ¿sí? Y con el contexto que quiere decir, cualquier persona que haya llegado a ese punto en su fe, esas cosas ya no le afectan. Esas cosas ya no tienen nada que ver con nosotros. Ya no las practicamos, ya no las vemos como necesarias para ser salvos. Lo único que nosotros reconocemos para ser salvos es reconocer que es por la gracia de Dios y por fe en Cristo Jesús. De nuevo a los Colosenses en el capítulo 2, pero el versículo 20 ahora. Noten lo que dice. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios ¿de qué? De este mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos. Si hemos muerto con Cristo a los principios de este mundo, ¿por qué íbamos a volvernos a someter a ellos? ¿Qué caso tendría que viniéramos por fe a Jesús y luego que decidiéramos por nuestra propia cuenta y por nuestra propia voluntad volver a someternos a esos preceptos? Si no tendría caso, ¿no es cierto? Ya soy libre de ello, soy libre de la religiosidad, soy libre de tener que cumplir con ciertos requisitos para que alguien me diga que estoy bien con Dios. Porque a mí el que me dice que estoy bien con Dios es el Espíritu de Dios que mora en mí. Sí, a mí el que me dice que estoy bien con Dios es la palabra y la autoridad de la palabra que me dice que estoy bien con Dios. No necesito que nadie me diga que estoy bien con Dios. Yo mismo a veces... aunque yo mismo me lo diga, si no estoy respaldado yo por la palabra de Dios y el Espíritu no confirma en mi corazón que estoy bien con Dios, no estoy bien con Dios. Hay algo que está interrumpiendo mi relación con Él. Hay algo que está interrumpiendo mi comunicación con Él, mi comunión con Él. Pero cuando me acuerdo, movido por el Espíritu, que he creído en Jesucristo, que lo he reconocido como mi Señor y Salvador, que me he arrepentido de mis pecados, el Espíritu viene y me dice, ok, estás bien, sigues siendo el Hijo de Dios. Y en contexto, los principios básicos de este mundo, de nuevo, significa la esclavitud de una práctica legalista, ya sea del judaísmo para los gentiles, o paganismo para aquellos que no lo son. Para los judíos, el judaísmo para los judíos y la esclavitud al paganismo para los que no lo son. Los judíos que creen en Jesús también son libres de la ley. No dejan de ser judíos, pero son libres de la ley. Y los paganos que creen en Jesucristo dejan de ser libres de los principios de este mundo. Ya no tenemos que practicarlos, ya no tenemos que ir con ellos, ya no tenemos que quedar bien con ellos, porque ahora somos libres en Cristo. ¿Sí? En el versículo 4 y 5 de Gálatas 4 sigue diciendo Pablo, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos, noten, la adopción de hijos. A fin de que recibiéramos, tres cosas aquí, cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, sujeto a la ley, con el propósito de redimir a los que estaban sujetos a la ley, para recibir la adopción de hijos. Entonces, primero, al hablar del tiempo señalado, está hablando del tiempo perfecto en la historia.
Sí, a veces nosotros podemos pensar, pero ¿por qué Jesús no vendría en nuestros tiempos? ¿Por qué Jesús no vendría en otro tiempo en donde las cosas no eran tan difíciles, no eran tan duras? Quizás la gente iba a estar más dispuesta a creer. ¿Ustedes creen que si viniera Jesús a este mundo en el que vivimos ahorita, se creería en Él y no sería crucificado? Cuando este mundo no quiere tener nada que ver con Dios, cuando este mundo ha sido echado de las escuelas, ha sido echado de la plaza pública, ha sido echado de todo lugar en donde de alguna manera se ha querido predicar el nombre de Cristo, no lo crucificarían. Si alguien dijera, creo que esa mujer está embarazada con el Cristo, ¿qué harían? Abórtenlo. Abórtenlo. Porque el hombre nunca ha querido nunca ha querido tener que ver nada con Dios. Desde el momento en el que se rebeló, desde el momento en el que tomó de lo que el Señor le dijo que no tomara, desde ese momento mostró su espíritu de rebeldía. Y de ahí para adelante todos somos descendientes de ese mismo hombre. Yo no sé cuánto tiempo tengamos cada uno de nosotros de haber venido al Señor, pero estoy seguro que algunos tenemos algunos años, otros quizás un poco menos, pero todos nos encontrábamos en un estado de rebeldía hasta que el Señor nos alcanzó y su Espíritu Santo nos habló y nosotros creímos. ¿Sí? Es por Él entonces. Es por Él entonces. Entonces, el tiempo perfecto en la historia. Sí, debemos recordar que en este tiempo Roma era el gobierno que reinaba sobre la mayor parte del mundo. Roma instituyó, por ejemplo, la ciudadanía romana era muy importante y la protección de los ciudadanos romanos. Roma arregló muchos de los caminos que tenían que usar para los mercaderes y toda la compraventa que se tenían que hacer en aquel tiempo. Había un lenguaje que era muy común en donde se hablaba, que casi se hablaba en todo el mundo, que era el griego. Si iba a venir en un momento que tendría que ser, era el tiempo en el que vino, ¿sí? Pero noten que el tiempo fue señalado por Dios el Padre. Fue señalado por Dios el Padre. Él fue el que determinó cuándo iba a venir. Él fue el que decidió de antemano en qué tiempo iba a venir. Y esto nos habla de que los tiempos están en las manos de Dios siempre. Nosotros no sabemos qué trae mañana, pero Él sí sabe lo que trae mañana y Él conoce la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y si Él lo conoce todo, creo que seríamos muy inteligentes, muy sabios en reconocerlo y en encomendar nuestro camino a Él, encomendar nuestra vida a Él, porque Él conoce los tiempos. Entonces el Padre decidió el tiempo en el que iba a nacer. Y luego que no solamente naciera, sino también que muriera por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. El mismo Jesús, cuando comenzó su ministerio, noten lo que dice en Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, decía, ¿qué decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué dijo? El tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo que Dios ha destinado para que el evangelio del reino sea predicado. Así es que arrepiéntanse. Y les digo algo, como el Señor no ha vuelto todavía, porque no es el tiempo, porque si ya fuera el tiempo, Él ya habría vuelto. Porque el Señor no ha vuelto todavía, quiere decir que todavía estamos en el tiempo en donde debemos predicar el evangelio del reino y debemos de estar clamando al mundo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Sí, es bueno tener mensajes, usted sabe, suavecitos, que no corten mucho y todo eso, para la iglesia que ya conoce al Señor, que ya está segura que se va a ir al cielo si el Señor lo llamara a su presencia o viniera por nosotros. Pero para el pecador el mensaje sigue siendo el mismo. No le podemos quitar el filo que el mismo Señor Jesucristo le puso. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Así que si estamos todavía en ese tiempo y sabemos que el reino de Dios se ha acercado por medio de Jesucristo, nuestro mensaje debe ser:
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que se debe predicar, ese es el mensaje verdadero del Evangelio. A los Efesios, Pablo les dice en Efesios capítulo 1, los versículos 7 al 10, noten lo que dice ahí. En él, hablando de Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, versículo 9, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, al cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara ¿qué? El tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahorita el Señor por medio de su Espíritu está tratando de reunir a todas las cosas que van a ser puestas a los pies de Cristo. Sí, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Es el tiempo. Lo que quiero que entiendan de esto es que estamos en el tiempo, estamos a tiempo todavía de predicar el verdadero evangelio y ganar almas para Cristo, arrebatarle a las almas a Satanás, arrancarlos de las puertas del infierno por medio de la predicación de la verdadera palabra de Dios. Sí, es el tiempo. Es el tiempo. Así como el Señor determinó cuándo iba a venir su Hijo, así como Él determinó cuándo iba a morir y resucitar, etcétera, etcétera, es el tiempo. Este es el tiempo que ha determinado el Señor para que el Evangelio sea predicado y para que reúna todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De nuevo, primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7, primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 7. Porque hay ¿cuántos? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿cuántos? Todos. De lo cual se dio ¿qué? ¿Cuándo? A su debido tiempo. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. El testimonio que se dio a su debido tiempo. ¿Están dando su testimonio? Porque este es su debido tiempo. Porque aunque Pablo dice aquí que fue constituido predicador y apóstol, les digo una cosa, nosotros también hemos sido constituidos predicadores y apóstoles. Porque nosotros tenemos la verdad conocida, tenemos la verdad entendida y hemos sido enviados a predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Se junta con criaturas usted cada semana? ¿A cuántas de esas criaturas les ha predicado el Evangelio? Que no lo han oído todavía, ¿verdad? Tenemos que entender esto, mis hermanos. ¿Queremos que el Señor venga por su iglesia? Entonces tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio para que cuando llegue esa última persona que se va a salvar dentro del tiempo que Dios tiene establecido, seamos arrebatados por Él para ser llevados al cielo para toda la eternidad. Entonces el nacimiento de Cristo no fue un accidente, sino fue una cita planeada por Dios. Cristo vino en el cumplimiento del tiempo y les digo una cosa, también vendrá otra vez en el tiempo propicio. Lo malo es que nosotros no sabemos cuándo. Puede ser hoy mismo, ¿sí? Estamos allá en el piquinique, estamos comiendo, platicando, disfrutando y bueno, cuando menos uno está listo, ¿verdad? Sí me explico. Yo sé, a lo mejor piensan, no, este camarada, qué bárbaro, está medio tocacanga, ¿verdad? Nomás se la pasa hablando del cielo y de este. Mis hermanos, estamos destinados para el cielo. Debemos estar esperando ser arrebatados en cualquier momento. El único que no siente ese gozo cuando se habla de ser arrebatados, de ser llevados al cielo, ¿saben quién es? El que no sabe si está listo o no. El que no sabe si está listo o no.
el que no sabe si está cumpliendo suficientes reglas, el que no sabe si está haciendo suficientes cosas, el que no sabe si está bien con un conocimiento pleno y que puede explicar hasta la última versículo de la Biblia y traducir las palabras al griego. Y esa es la persona que estoy listo, no estoy listo. Todo su conocimiento, todas sus obras, todo lo que haga, no le ayuda a tener esa seguridad, porque el único que puede ayudarnos a tener esa seguridad es el Espíritu Santo de Dios. Y luego nos dice que fue nacido de una mujer. Y cuando nos habla de que fue nacido de una mujer, habla de la humanidad de Cristo. Habla de la humanidad de Cristo. Y alude con eso lo que había dicho en Génesis, cuando dijo que de la simiente de la mujer iba a venir la promesa. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: yo pondré, el Señor hablando, dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, hablándole a la mujer, y entre su descendencia de la serpiente y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La descendencia siempre se cuenta del hombre para abajo, ¿no es cierto? Pero en este caso la descendencia viene ¿de quién? De María. De la mujer, de Eva. Porque no se necesitó hombre para que María pudiera conseguir a Cristo. Porque fue concebido, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esto nos habla de que nació de una mujer, nos habla de que nació como ser humano. En Isaías capítulo 9, el versículo 6, de nuevo confirmando Isaías que fue un ser humano, dice: porque un ¿qué? Niño nos ha nacido, ¿un qué? Un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Se da cuenta ahí? O sea, la naturaleza humana con los atributos divinos. La naturaleza humana con atributos divinos, claramente hablándonos de que el Cristo, el que iba a venir, el Mesías, era humano y Dios. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1 y el versículo 14, dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es la palabra o el verbo? Jesús. ¿Y qué se hizo? Carne, que quiere decir que se hizo hombre. Y a través de él, Dios manifestó su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. En Romanos 8:3, noten lo que dice ahí Pablo: porque Dios ha hecho lo que para la ley que era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa por causa del pecado. ¿Y qué hizo entonces? Envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne. Esa fue la razón por la que Jesús vino en la carne, para que Dios pudiera condenar al pecado en la carne. ¿Qué nos dice esto? Que todo pecado ha sido castigado, pero todo pecado ha sido castigado en el cuerpo de Cristo. Todo pecado ha sido castigado en el cuerpo de Cristo, para que nosotros no tengamos que pagar nuestro pecado a través de nuestro propio cuerpo. Y todo ser humano puede alcanzar esa salvación si tan solo cree en la gracia y pone su fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Pero muchos no creen y muchos no van a creer. Y eso es lo que los va a llevar a la condenación. No que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para pagar por el pecado de toda la humanidad, sino que ellos van a rechazar esa paga y van a querer pagar por sí mismos. Y un versículo más acerca de la humanidad de Cristo, porque esto es muy importante para nosotros. En Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8, en donde se nos dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo ¿qué? Semejante a los hombres, y estando como
en la condición de hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínese usted, imagínese este retrato. Usted es un ser celestial, no pasa por los sufrimientos del ser humano, no tiene ninguno de los problemas del ser humano. Usted está completamente feliz y contento, alegre, reinando en el cielo sobre todo el universo. Y luego alguien le dice, ¿sabes qué? Quiero que te hagas como uno de ellos para que vayas a salvarlos. Y no vas a llegar como un príncipe conquistador, vas a nacer como todos ellos nacen. Vas a ser concebido en el vientre de una mujer y vas a nacer como ellos nacen. Y vas a pasar por todo lo que pasan ellos cuando están bebés, y vas a pasar por todo lo que pasan ellos cuando están niños, y vas a pasar por todo lo que pasan ellos cuando son adolescentes. Quisiera conocer a Jesús de adolescente. Quisiera conocerlo, pero en fin, un día voy a saber cómo fue. Y vas a pasar por todo lo que pasan ellos cuando son adultos, y vas a saber lo que sienten cuando son tentados, y vas a saber lo que sienten cuando sufren emocional, físicamente. Vas a sentir todo eso. Pero al final de cuentas, quiero que sepas que vas a lograr darles un método de salvación para que un día podamos nosotros tener comunión con todos ellos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Yo voy? Claro que sí. ¿Cuándo voy? ¿Cuándo quieres que vaya? ¿Cuánto? Ninguno de nosotros aceptaríamos. Estoy seguro, no tengo ni el más mínimo temor de que me estoy equivocando. Ninguno de nosotros lo haríamos. Los niños son egoístas, ¿no es cierto? Todo mío, todo mío, todo mío, todo mío. Los adolescentes piensan en todo mundo menos en ellos mismos, ¿verdad? Fue acción retardada, como que de repente lo captaron, ¿verdad? Y yo sé por qué se están riendo, porque se acuerdan de cuando eran adolescentes. Los adultos, ya dejamos todo eso atrás, ¿no es cierto? Él vino y se sometió a todo eso con el propósito, y vino en forma de hombre, fue hombre. Los clavos sí le dolieron, las espinas sí le dolieron, los golpes sí le dolieron. El que le arrancaran la carne de la espalda con los latigazos sí le dolieron, como nos dolería a cualquiera de nosotros. Vino para salvarnos. Y sufrió todo eso para salvarnos. Y por esto es importante que reconozcamos la humanidad de Jesucristo. Sí, porque es precisamente en esa humanidad que Dios se puede identificar con nosotros, se puede relacionar con nosotros y puede a través de Jesucristo tener comunión con nosotros. Si cantamos ahorita al que está sentado en el trono, ¿sí? Y tuvimos, me imagino yo que tuvimos una visión de dónde está el Señor Jesucristo con el Padre. Jesucristo sentado a la diestra de la majestad, de toda su gloria, Rey de reyes, Señor de señores. Pero perdemos la visión de que fue un ser humano también. Es bueno tener esa visión de Cristo exaltado, pero perdemos la visión de que también fue un ser humano igual que nosotros. Cuando lo vemos allá en el cielo exaltado, glorificado, ángeles a su alrededor, cantando santo, 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 ¿sí? Se nos hace algo inalcanzable. Y lo fue, y lo es. Pero cuando pensamos en Él como ser humano, como uno de nosotros, lo podemos ver como nuestro hermano. Lo podemos ver como alguien que se identifica conmigo. Lo puedo ver como alguien que sufrió como yo sufro.
que sintió como yo siento. Lo sentimos como algo, como alguien cercano. Como que podemos acercarnos a Él y sin ningún temor, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque fue un ser humano igual que yo. Porque Jesús era 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. No solo puede identificarse con nosotros, sino que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. Eso es grande, que el Dios del universo, santo, perfecto, justo y bueno, pueda compadecerse de mí. Un ser humano que todavía peca en pensamiento, en palabra, en hechos. Yo puedo tener comunión con el Padre porque Jesucristo decidió hacerse un ser humano para representarme a mí delante de Él ahora. ¿Sí? En Hebreos capítulo 2, los versículos 17 y 18, Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos, ¿en qué? En todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote, ¿de qué tipo? Misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, pues que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. ¿Se dan cuenta? Cuando somos tentados no tenemos que sentirnos como asustados. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible que me haya pasado eso por la cabeza? ¿Cómo es posible que haya pensado en hacer eso? Él fue tentado en todo, y si dice que fue tentado en todo, fue tentado en todo. ¿Sí? Y por eso puede ayudar a los que somos tentados. Él, en lugar de condenarnos, nos dice: entiendo por lo que estás pasando. Yo también fui tentado para no hacer lo que mi Padre me encargó que hiciera. Pero el Señor venció la tentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo venció la tentación? ¿Cómo venció la prueba en el desierto? ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y a mí me gustaría que el Señor, cuando estoy siendo tentado por algo, simplemente me arrancara de donde estoy y me pusiera en otro lado. Pero no lo hace. Porque la tentación demuestra lo que todavía tengo en mi corazón. Y lo que debo hacer cuando esa tentación viene es ir a la palabra. Es ir a la palabra y ver qué dice la palabra acerca de ese acto, acerca de ese pensamiento, acerca de esa palabra. Y someterme a lo que la palabra de Dios dice. De nuevo en Hebreos, pero ahora en el capítulo 4 y los versículos 14 al 16. Noten lo que dice ahí el escritor de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, y ya que en Jesús, es importante, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿otra vez en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, dice el versículo 16, acerquémonos como confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. ¿Quién necesita ayuda de Dios todos los días? ¿Qué necesitamos para poder recibir esa ayuda de Dios? Acercarnos al trono de gracia. ¿Cuántos, y no quiero que digan amén ni levanten la mano, es entre ustedes y Dios, cuántos de nosotros cuando estamos pasando por esa necesidad, cuando estamos pasando por esa debilidad, lo primero que hacemos es ir al trono de gracia y no descansar en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia habilidad? Eso es lo que tenemos que hacer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que se fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Y luego noten que se nos dice que nació sujeto a la ley, lo que significa que Jesucristo tenía que someterse a la ley. Y significa también que Cristo fue creado en conformidad con la ley mosaica. Por eso iba a Jerusalén con sus padres en la Pascua. Por eso celebraba la cena de la Pascua, por eso celebró la cena de la Pascua con sus discípulos.
¿sí? Por eso pagaba lo que tenía que pagar en el templo, por eso hacía lo que tenía. Estaba sujeto a la ley, estaba sometido a la ley, pero había un propósito en el que él tuviera que vivir, nacer bajo la ley y crecer bajo la ley. Había un propósito en ello. ¿Cuál fue, pastor? Ok, vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice ahí el Señor Jesucristo hablando: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que ¿cuánto? Todo se haya cumplido. Ahora escuchen los siguientes versículos, lean los siguientes versículos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Ahí como que hay una contradicción, ¿verdad? Porque se nos dice que ya no estamos bajo la ley, pero el Señor Jesucristo está diciendo que se debe enseñar la ley, ¿sí? Y que no debemos enseñar a que se quebrante ni permitir que se quebrante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Déjenme decirles, Él vino bajo la ley para enseñarnos la manera correcta de cumplir la ley. Es lo que Pablo nos ha estado enseñando. No para ser justificados por ella, sino por agradecimiento, porque podemos ser justificados aparte de la ley por fe en lo que Él hizo en la cruz. Entonces nos damos a la tarea de obedecer la ley de Dios, porque es santa y buena. Es santa y buena. Pero no lo hacemos para ser justificados por ella, porque ya Pablo nos ha dicho muchas veces que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces cuando prestamos atención a la ley y obedecemos la ley, la obedecemos por agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros, no porque tenemos que obedecerla para poder ser justificados. Amén. Hablando de Cristo, Pablo escribe en Colosenses capítulo 2 y el versículo 14, noten lo que escribe ahí: ha anulado, hablando de Cristo de nuevo, el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no solo nuestros pecados personales fueron perdonados en la cruz, sino que esos decretos, que son la ley que nos condenaban, también han sido eliminados por la muerte de Cristo. Han sido quitados del medio. Ya no hay nada que nos evite venir a Él. Ya no hay nada que le estorbe al hombre para venir a Él. Oh, no, yo no puedo acercarme a Dios hasta que cambie mi manera de ser. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Tengo primero que poner mi vida en orden. Ay, Señor. Es como las parejas de nuestros días que dicen, yo no vamos a tener hijos hasta que tengamos casa, carro cada uno y no tengamos deudas. Ok, se van a morir solos porque no van a tener hijos. Así es que los que están esperando ser abuelitos, olvídenlo. O los que no nos vamos a casar hasta que tengamos todo esto bien cubierto. Ay, Dios del cielo. Y así mucha gente, no, yo no puedo acercarme a Dios hasta que ponga mis cosas en orden. Yo no puedo acercarme a Dios hasta que sea una persona más buena. Yo no puedo acercarme a Dios hasta que deje esta costumbre, hasta que deje este vicio, hasta que deje este pecado. Mis hermanos, mis amigos que nos están viendo, que están pensando de esa manera, no se puede. El único que lo puede hacer es Dios. Y por su gracia Él nos ha dado la habilidad nos ha dado el medio para hacerlo, cuando reconocemos que es su gracia la que salva, y cuando nos acercamos a Él por medio de la fe, y dejamos que esa fe obre en nosotros, y empiece a transformarnos de adentro para afuera. Es muy fácil transformarnos de afuera, ¿no es cierto? Me compro una camisa nueva, unos Vans nuevos, porque estos ya están medio gastados, ¿verdad? Me peino, más o menos, ¿verdad?
Es muy fácil cambiarse de afuera. Pero eso no es lo que el Señor viene a hacer por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Viene y lo hace de adentro para afuera. ¿Y para qué? ¿Para qué nació? ¿Para qué murió? ¿Para qué se sometió a la ley? Etcétera. ¿Para qué hizo todo? Bueno, pues qué bueno que preguntan en el versículo 5 de Gálatas 4. Dice, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Como ya les había dicho antes, redimir significa comprar en el mercado de esclavos. Cuando alguien compraba a un esclavo del mercado de esclavos, lo estaba redimiendo, lo estaba tomando para sí. Y es un término usado solo por Pablo en el Nuevo Testamento. Y lo que este verbo describe es el pago supremo y final de Cristo por los pecados de la humanidad. Él nos redimió. Él pagó el precio, porque se tenía que pagar por la humanidad para que la humanidad tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Y ya lo pagó. No hay nada más que pagar. Si ponemos nuestra fe en Él, su paga, su muerte, pagó por el pecado de todos nosotros. No hay nada más que hacer, no hay nada más que pagar. Nuestra deuda está completamente saldada delante de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Él, le hemos creído a Él y Él ha contado esto por justicia, como con Abraham. En Romanos capítulo 3, los versículos 22 al 24, noten lo que dice ahí: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para quienes, para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Oh my goodness. My goodness, era para que todos brincáramos de nuestro asiento, levantáramos manos al cielo y dijéramos gloria a Dios al mismo tiempo. Porque Él ya lo pagó todo, Él ya lo pagó todo. No hay nada que yo le deba a Dios, porque por mi fe en Cristo mi cuenta está completamente saldada. Él me redimió, me compró de la esclavitud en la cual vivía, al pecado, a la religiosidad, al mundo, y ahora soy libre en Cristo Jesús. Y ahora las cosas que hago, las hago para complacerlo a Él, por agradecimiento a Él, por lo que Él hizo por mí. De nuevo, hablando de Jesucristo, Pablo le escribe a Tito, y le escribe en Tito capítulo 2 y el versículo 4, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de ¿cuánta? Toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Noten, una vez redimidos, una vez que se nos ha quitado toda iniquidad, una vez que hemos sido purificados por la sangre de Cristo, una vez que somos parte de su pueblo, una de las marcas que esas personas tienen en su vida es que son celosos ¿de qué? De buenas obras. Pero ahora es por lo que Él hizo, no para yo tratar de ganarme algo de parte de Dios, sino porque Él ya lo ganó todo por mí. Y ahora no hago buenas obras para quedar bien con Él, ahora hago buenas obras porque le amo a Él. ¿Sí? Ese pago de su muerte en la cruz libera a aquellos que creen en Él de su esclavitud y los convierte en hijos de Dios. Aunque solo hay un hijo natural de Dios, un hijo natural en la familia de Dios, que es Jesucristo, Dios nos ha misericordiosamente adoptado a todos los creyentes como sus hijos. Nos ha adoptado. Nos quiso tanto, nos deseó tanto, que nos adoptó y nos hizo parte de su familia. ¿Sí? Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 21, noten ustedes: ustedes saben que fueron rescatados, que también puede traducirse redimidos, de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios, que fue quien los resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Cantábamos, eres digno. Él es digno. Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, porque Él lo hizo sin necesitarnos a nosotros absolutamente para nada. Y eso debe de llenar de confianza nuestro corazón, de alegría, nuestro corazón de alabanza, nuestro corazón de adoración en nuestro corazón para el Dios que nos redimió. Y de nuevo nos redimió a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Si no hubiéramos sido redimidos primero, no hubiéramos podido ser adoptados por Dios como sus hijos. Tiene que venir la redención primero. Tiene que venir la compra primero. Y Él pagó. Y nosotros nos hacemos hacia Él. Nos vamos hacia Él. Y es entonces, porque Él pagó, ahora podemos ser adoptados también como hijos. De nuevo en Romanos capítulo 8, los versículos 14 al 16, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios debe estarle dando testimonio a su espíritu de que es hijo o hija de Dios. No es algo que viene del pensamiento, no es algo que viene del corazón del hombre, es algo que viene directamente del Espíritu, que nos confirma como hijos de Dios. ¿Sí? Y nos confirma por medio de esa voz que a veces oímos en nuestra mente, pero también lo confirma y más claramente por su palabra escrita. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, noten, en Él, hablando de Jesús, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos ¿qué? Adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oh, mis hermanos, estamos aquí para celebrar, para adorar, para exaltar el nombre de Jesús por lo que Él ya ha hecho para nosotros, porque ahorita vamos a poder salir de aquí, vamos a poder ir a reunirnos en su nombre, vamos a poder partir pan, vamos a poder convivir los unos con los otros en el nombre de Jesús, y vamos a ser llenos, no solamente físicamente, estamos siendo llenos espiritualmente y seremos llenos emocionalmente, y todo lo que pase, todo lo que hagamos va a ser y servir para la exaltación del nombre de nuestro Señor. Sí, va a ser para la exaltación de nuestro Señor. Por eso sigue diciendo Pablo y lo repite como lo dijo en Romanos en el versículo 6 de Gálatas 4, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces nosotros decimos la palabra, pero el Espíritu es el que nos mueve a poder llamarlo Abba, Padre. ¿Sí? Padre. Así como Dios envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos, en la historia del mundo, así Dios ha enviado el Espíritu de Cristo en el momento justo para cada persona que cree en Cristo, sus corazones. Los cristianos pueden entonces conocer la intimidad con el Padre debido al Espíritu que mora en ellos. El Espíritu Santo en el corazón del creyente muestra su aceptación ante Dios como hijo y heredero. ¿Sí? Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios?
y que ustedes no son dueños de sí mismos. ¿Lo ignoran? ¿No saben? Versículo 20 dice, porque ustedes han sido ¿qué? Comprados. El precio de ustedes ya ha sido ¿qué? Pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? Oh my goodness. Piensen. Mediten en eso. Somos de Dios, somos su propiedad. Él nos sostiene en sus manos. Sí, Él nos da lo que sabe que es bueno para nosotros, aunque a veces lo que es bueno para nosotros no lo sentimos como que es tan bueno para nosotros, ¿verdad? Pero Él sabe que es bueno para nosotros, porque es nuestro Padre. Porque es nuestro Padre y su Espíritu nos confirma eso. Sí, entonces el Espíritu Santo en el corazón del creyente muestra su aceptación ante Dios como hijo y heredero. Versículo 7 de Gálatas 4, así que escuchen esto por favor y grábenselo, ¿ok? Dice, así que ya no eres esclavo sino hijo. Okay. Vamos a leerlo de esta manera, así que ya no soy esclavo sino hijo, ¿ok? Todos juntos a las 3, 1, 2, 3, así que ya no soy esclavo sino hijo. Una vez más, así que ya no soy esclavo sino hijo. Una vez más, así que ya no soy esclavo sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Si en verdad lo creemos, entonces somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y mis hermanos, yo no sé ustedes, pero eso me llena de gozo y optimismo y puedo salir de aquí y enfrentar el mundo otra semana más y decir gloria a Dios. Ayúdame, Señor, a caminar más cerca de ti. Ayúdame, Señor, a meditar más en tu palabra. Ayúdame a pasar más tiempo en oración, porque es la forma en la que puedo tener comunión contigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero conocerte más. Sí, quiero conocerte más. Quiero saber que he estado cerca de ti. Quiero que cuando me salga de mi casa después de haber orado y leído la palabra, la gente con la que me encuentra, con la que me encuentro, sepa que he estado con Cristo. Que he estado con Cristo. Me ha tocado y me ha dado lo que necesito para vivir una vida victoriosa hoy. Y mañana vuelvo por más. Pablo termina esta sección resumiendo las ilustraciones y enseñanzas de la sección que ya vimos, hablando de la transformación del creyente, de ser un esclavo espiritual a ser hijo con plenos derechos. De ser un esclavo espiritual a ser hijo con todos los derechos que el Hijo de Dios tiene en el cielo. Pasar de ser un esclavo espiritual a ser un hijo con plenos derechos. Y saber lo que tuvo que pasar y pagar como ser humano para que yo pudiera disfrutar de esos derechos. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios
para que alcancen la salvación. Lista, ¿escucharon eso? Lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Va a llegar el tiempo, así como llegó el tiempo en el que viniera a esta tierra, así como llegó el tiempo en el que viniera de una mujer y viniera bajo la ley y muriera y resucitara, así como llegó el tiempo para todo ello, va a llegar el tiempo en el que esta salvación se va a manifestar en ese momento final. Y o vamos a ser arrebatados al cielo como iglesia, o individualmente vamos a ser llamados a su presencia, pero cualquiera que sea el caso, vamos a estar con Él por la eternidad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que nos has revelado en ella este domingo, Señor. Te damos gracias por lo que nos has revelado a través del estudio de esta carta a los Gálatas, Señor. Gracias porque podemos estar confiados y saber que sabemos que somos libres en Cristo. Que tú nos has ayudado a pasar de ser esclavos espirituales a ser hijos y herederos con todos los mismos derechos que Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque Él ya lo pagó todo, porque ya no tenemos deuda delante de ti, ya no tenemos deuda contigo, ha sido pagada en su totalidad por el sacrificio que Él sufrió sobre esa cruz, por la sangre que Él derramó sobre esa cruz, porque por su llaga fuimos nosotros sanados de nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, Señor. Te damos gracias porque todo esto ha sido consumado por Él. Y no hay nada que nos puede estorbar para acercarnos a ti. Gracias por ese sumo sacerdote que tenemos sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, Señor, al cual podemos ir confiadamente para recibir el oportuno socorro. Gracias porque sabemos que porque fue un ser humano igual que nosotros, Señor, también se identifica con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, y porque se identifica con todo ello puede compadecerse de nosotros. Gracias, Señor, te damos por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz. Te damos gracias, Señor, y pedimos por cada persona que está aquí presente, por cada persona que esté viéndonos ahorita por medio de redes sociales. Te pedimos, Señor, que tú te muevas en sus corazones, que tú hagas ese llamado, que tú, Señor, pongas en sus corazones el creer en tu Hijo Jesús, el poner su fe en tu Hijo Jesús, el arrepentirse de sus pecados, porque todavía estamos en ese tiempo en el que el evangelio del reino es predicado y se hace un llamado al pecador a arrepentirse y creer. Toca sus corazones, Señor, que doblen la rodilla delante de tu Hijo Jesús, que se arrepientan de su pecado y que sean salvos por medio de tu gracia, por tu misericordia y por la fe en tu Hijo Jesús. Nos encomendamos a ti, oh Dios. Te damos gracias por todo esto. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén.